El Bodegón, evadieron impuestos y envenenaron al pueblo. Comando antisecuestros, otra vez, silencioso y certero. Roxana Valdetti no tiene abogado y Honduras se une a la fiesta. Inician las acciones para saber qué pasó en el Hospital del Terror. La muerte abordó un autobús en la zona 16. En el mundo, ataque de celos termina en tragedia. Y en los deportes, Antigua Guatemala dice adiós a la CONCACAF. T13 Noticias. Buenas noches y gracias por su preferencia. La noticia más importante de la jornada tiene que ver con acciones policiales. Un exministro de Estado duerme esta noche en la cárcel. Para entender la historia es necesario que regresemos al 2014. El gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina decretó estado de calamidad pública y con ello se evadía cualquier proceso de licitación. La información para la población se enfocaba en la entrega de granos básicos ante la sequía que afectaba a los pobladores que residen a lo largo del corredor seco. El Ministerio de Agricultura firmó contrato con la empresa empacadora El Bodegón por un monto millonario para la importación de los granos y la entrega de 1,5 millones de cupones como parte del programa social Pacto Hambre Cero. Sin embargo, se supone que el maíz y el frijol ingresaron por puntos ciegos de la frontera, evadiendo al fisco aproximadamente 88 millones de quetzales. Las autoridades iniciaron con las investigaciones y casi 2 años después sale a la luz el supuesto acto de corrupción. Hoy se realizaron 19 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango y Quetzaltenango, con el objetivo de capturar a 16 personas que conformaron parte de esta supuesta estructura criminal, entre ellos el exministro de Agricultura, Elmer López. Son 248 millones de quetzales que el MAGA le pagó a la empacadora El Bodegón por producto que distribuyó, pero que no era un producto que se haya adquirido de forma lícita, ya que fue ingresado por contrabando y posteriormente, para poder acreditar que este producto sí lo habían adquirido de forma lícita, es que consiguen facturas de proveedores que no les vendieron este producto. Los granos sí fueron entregados a miles de familias, quienes se beneficiaron con 1 quintal de maíz y 30 libras de frijol. Pero lo que olvidaron mencionar durante la entrega es que los granos, según las investigaciones del Ministerio Público, no estaban aptos ni siquiera para el consumo animal y los riesgos de sufrir enfermedades eran altos. Ese maíz, cuando se le hace los análisis correspondientes por parte del Ministerio de Salud y por parte del MAGA, se estableció que no estaba apto para el consumo humano y muchas veces ni siquiera apto para el consumo animal, porque tenía mucha humedad y traía mucho gorgojo, y lo que hacían era aplicarle pastillas para curar el maíz, lo cual es doblemente dañino para la salud de los consumidores. El Ministerio Público los acusa de asociación ilícita, contrabando aduanero, envenenamiento, defraudación tributaria, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, lavado de dinero y testaferrato. ¿Quién es Elmer López y cuál es su situación actual en los tribunales de justicia? Ahora le contamos. Elmer Alberto López Rodríguez es ingeniero, consultor y político. Se graduó de agrónomo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una especialización en recursos naturales renovables. Es máster en Ciencias de Desarrollo Rural y Administración de Empresas. Cuenta con un doctorado en Sociología. Desempeñó el cargo de director de políticas para la biodiversidad de Grantsby en América Latina. De enero de 2013 a febrero de 2015 fungió como ministro de Agricultura, pero en ese mes presentó su renuncia al entonces presidente Otto Pérez Molina. Elmer López fungió además como director del Instituto para el Desarrollo Rural, así como secretario de Asuntos Agrarios de la República de Guatemala y jefe de División de Desarrollo Rural Integral y Seguridad Alimentaria del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, toda esta trayectoria profesional podría derrumbarse en segundos. El exfuncionario irá al banquillo de los acusados el próximo jueves para rendir su primera declaración. Será el juzgado 10º del ramo penal que conocerá este caso. A todo esto, el cantante favorito de los tribunales de justicia salió a brillar en este nuevo caso de corrupción.
Para la Fiscalía puede ser el mejor intérprete, pero para otros como Elmer López es simplemente un inventor que siempre quiso evitar toparlo. Efectivamente, él trató de llegar varias veces a mi oficina y yo solicité a mi gente que él no entrara a mi oficina, así como solicité de mucha gente, porque para nosotros el tema de ser transparentes en el gobierno, de hacer nuestras cosas con legalidad, era lo más importante. El exministro fue enviado al cuartel militar Matamoros, donde permanecerá durante las próximas 48 horas, mientras espera resolver su situación legal. Hablamos ahora de las condiciones del clima y lo devastador que está haciendo el invierno para nuestro país. Guatemala sigue siendo azotada por la naturaleza. Cada vez que se entrevista a los expertos en el tema, aseguran que los suelos están saturados ya y el pronóstico no es nada alentador. El presente invierno está dejando damnificados. Recordemos lo ocurrido en Santa Isabel II, Villanueva. 10 muertos y 8 viviendas destruidas, sin olvidar, claro, a quienes siguen habitando la zona y están expuestos a una tragedia. Hay que tomar en cuenta también las personas que han visto cómo los ríos salen de su cauce y atraviesan su vivienda, arrasan con todo a su paso y cuando finaliza la tormenta, nunca llega la calma. Las lluvias también dañan las carreteras del país y esto termina afectando a miles de automovilistas expuestos todos los días a accidentes, pérdida de tiempo y dañar sus vehículos. ¿Y qué decir de quienes viven de la agricultura? Cada año esperan el riego natural para que sus cosechas sean buenas, pero cuando el agua es en exceso, el trabajo y la inversión económica se desvanecen en cuestión de segundos. Guatemala sigue siendo devastada por las condiciones del clima y falta mucho para que deje de llover según el pronóstico. Mucha atención, porque a veces no es necesario estar en la calle para sufrir el embate natural. En jurisdicción de Retaluleu, un árbol cedió ante las inclemencias del tiempo. Estaba plantado en una escuela de primaria y afortunadamente cayó cuando el establecimiento estaba vacío. Las imágenes hacen que sobren las palabras. Situación similar ocurrió en la Tercera Avenida y 14 Calle de la zona 10 capitalina. Un árbol cayó sobre un vehículo estacionado en el sitio. Afortunadamente, tampoco hubo personas lastimadas en este caso. Por último, aunque quizá en este caso sobre hablar de las inclemencias del tiempo, el piloto de un autobús impactó contra un poste del tendido eléctrico en la zona 15 capitalina. Se supone que por las condiciones del clima. A diferencia de conductores que buscan solución inmediata, este hombre prefirió abandonar la unidad, provocando caos vial en ese lugar. Ahora se investiga quién es el propietario de la unidad y quién la conducía. Tenemos actualización informativa con nuestro compañero Juan Pablo Garrido. En un sector de Misco ocurrió un deslizamiento de tierra y se teme una tragedia. Juan Pablo, buenas noches. Adelante con tu reporte. Gracias, Pablo. Buenas noches, amigos que se informan a través de T13 Noticias. Nosotros nos encontramos ubicados acá en el sector 5C de la zona 8 del municipio de Misco. Es importante darles a conocer, compañeros, que en horas de esta mañana se produjo un deslizamiento de tierra, el cual afecta a 5 residencias, las cuales están ubicadas en este sector. Pero será Miguel Salazar, uno de los propietarios de estas viviendas que se han visto ubicadas, quien nos dé a conocer sus impresiones. Don Miguel, buenas noches. Buenas noches. Pues fíjese que yo me encontraba en mi trabajo, me llamaron y lo que me han dicho es que desaloje, ¿verdad? Y lo cual, a mi parecer, donde fue el deslizamiento, pues es porque hay un tubo de aguas servidas que nos ha venido afectando a los 6 vecinos que estamos aquí, incluyendo un colegio. Y sé que no tengo un lugar donde ir, y cuando me abordó la municipalidad, yo les dije que si había una oportunidad de que nos pudieran proporcionar un terreno, un lote, que lo podíamos ir comprando con el apoyo de ellos.
Como hemos escuchado, compañeros, esta es parte de lo que se vive actualmente a esta hora de la noche acá en el sector 5C de la zona 8 del municipio de Misco. Y son entre 20 y 25 personas las que residen en este sector, las que podrían estar en peligro ante posibles socavamientos o deslizamientos que puedan darse en un futuro. Con imágenes de Frank Larios, reporta Juan Pablo Garrido. Una historia que se repite nuevamente en Misco. Estaremos ampliando esta información y dándole seguimiento a lo que sucede en Misco. Muchas gracias a Juan Pablo Garrido. Para garantizar que la reconstrucción vial del país, primero se necesita que el Estado pague lo que debe a los contratistas. De los 796 millones que adeudaba el Ministerio de Comunicaciones a contratistas, 400 millones fueron saldados a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial Covial por el mantenimiento de carreteras. Gracias a ello, ya se ha iniciado con los trabajos de mantenimiento de las rutas. Heredamos la red vial, la recibimos en muy malas condiciones. En el mes de agosto se cumplió un año que no se le había dado ningún mantenimiento a la red vial, por todas las cosas que sucedieron en el país el año pasado. Adicionalmente tuvimos cambios en la ley de compras y contrataciones que hicieron los procesos más largos y eso derivó en que las adjudicaciones pues ya se hicieran tarde este año. Ya las empresas están trabajando, ya ustedes pueden ir a recorrer los principales tramos del país y van a encontrar las empresas ya trabajando y dándole mantenimiento a la red vial. En mayo pasado, el ministro de Comunicaciones, Aldo García, anunció el pago de 200 millones a contratistas que prestaron sus servicios durante el 2015. En mayo y junio, el Ministerio de Finanzas trasladó a esa cartera el resto de los recursos, es decir, unos 196 millones para poder saldar en su totalidad el pago correspondiente al año pasado. El presupuesto asignado para la cartera correspondiente al 2016 fue de 799 millones, por lo cual lo que queda para utilizar en mantenimiento de carreteras es un poco más de 300 millones. Hoy se cumple un día más desde que los pilotos de autobuses que circulan hacia la zona 7 capitalina paralizaron labores. Samuel Orozco está en este lugar y tiene detalles sobre el calvario que padecen los usuarios. Samuel, buenas noches, bienvenido, adelante con tu reporte. Pablo, buenas noches. Más de 72 horas del sufrimiento de los ciudadanos que viven en este lugar para poder llegar a sus destinos, tanto en la mañana como en la tarde. ¿Cómo inició todo esto? Fue el pasado fin de semana, en horas de la noche del sábado, cuando se registraron 2 ataques en contra de pilotos de este transporte de la ruta 36 y 37. Esto debido a negarse a pagar la extorsión. Sin embargo, esto pues conlleva a la paralización del transporte público en el sector y pues ya hoy martes todavía no tienen este transporte. Vamos a ver en nuestras imágenes cómo han usado la creatividad las personas para poder trasladarse e incluso los vecinos del lugar para poder trasladar a estas personas. Utilizan taxis, cobran 5 quetzales, vehículos particulares que podrían cobrar entre 5 y 10 quetzales, buses amarillos escolares que están cobrando entre 5 y 10 quetzales y motocicletas que están cobrando 5 quetzales. ¿A dónde los llevan? A las colonias Betania, Zaquerti, Amparo 1, Amparo 2 y Granizo, todo este sector de la zona 7, y esto debido a la necesidad que se tiene, porque para nadie es un secreto que pues es un sector bastante vulnerable en el tema de asaltos y en algunos temas delincuenciales. Por ello pues se ha solicitado la presencia también de la Policía Nacional Civil para que se hagan presentes hacia este lugar. Hay que mencionar de que por algún momento nosotros estuvimos ahí donde hicimos estas imágenes y pues nos dimos cuenta que no habían agentes de la PNC. Posteriormente sí observaron patrullas incluso de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, Fuerzas Especiales y del Grupo Lobos. Esto luego de saber de que las personas estaban tomando su transporte, pero solas en estas paradas de autobuses. Así es de que sí es un calvario bastante fuerte para ellos llegar hacia sus destinos. Tómelo en cuenta usted porque pues este transporte se finaliza hasta las 10 de la noche, los vehículos particulares y todo lo que se está haciendo, Pablo. Así es, los usuarios siempre los más afectados. Samuel, queremos preguntarte si tienes alguna información de cuándo se estará reanudando el servicio de las rutas 36 y 37.
Bueno, tuve la oportunidad de platicar con 2 pilotos de este transporte, quienes han indicado que todo parece que mañana tampoco habrá un servicio regular. Esto debido a que todavía no se ha llegado a ninguna coordinación con las autoridades de la Policía Nacional Civil y Ministerio de Gobernación. Así es de que no hay un día exacto ni hora exacta. Recuerden que a veces el servicio se restablece a eso de la 1, 2 de la tarde, pero pues en este caso todavía no se tiene dicho conocimiento. Así es que tómelo en cuenta usted. Mañana, por favor, salga temprano si vive por este sector. Recordemos que esto genera también un poco de tráfico porque se están ahí alebrestados todos para poder agarrar un pick-up, y cuídese porque también ir en pick-up corre sus riesgos, y pues esto significa que cada persona va a gastar por lo menos 15 quetzales en la ida y regreso hacia su vivienda. Este es el reporte, Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Samuel Orozco, muchas gracias por la información. A ustedes también, por favor, tomar todas las recomendaciones pertinentes. Continuamos con la información. El Comando Antisecuestros necesita una denuncia. Con esa herramienta su trabajo es silencioso y certero. El pasado 24 de abril, un ayudante de albañil fue víctima de una estructura criminal dedicada a cometer una de las peores bajezas que conoce la humanidad: el secuestro. A las 5 de la mañana, el hombre de 27 años salió de su vivienda y fue plagiado. La madre de la víctima recibió llamadas y a la voz del otro lado de la línea, además de amenazar con matarlo, exigía 10,000 quetzales a cambio de su liberación. La mujer denunció el hecho a la policía, pero antes indicó al negociador que solo podía reunir 4,000 quetzales. Fue entonces cuando inició el trabajo del grupo élite de la Policía Nacional Civil, el Comando Antisecuestros. Las acciones fueron efectivas y en un residencial de la zona 18 capitalina se logró la captura de los plagiarios, la liberación de la víctima. Los capturados: un adolescente de 17 años, Elvia Magalí Cifuentes Muralles de 45, Marco Antonio Cifuentes de 26, Erika Fabiola Jiménez Valenzuela de 19 y Erika Valenzuela Calderón de 40. Lo liberaron de pies y manos y quitaron la venda de sus ojos. Fue entonces cuando la víctima entendió que regresó del infierno. En los tribunales de justicia continúa el juicio contra Gudy Rivera. Hoy declaró la mujer que denunció y cambió la historia del exfuncionario. La cosa se pone color de hormiga para el expresidente del Congreso, Gudy Rivera, y su abogado, Bernón González. La exmagistrada de apelaciones del organismo judicial, Claudia Escobar, declaró ante la terna de jueces del Tribunal Quinto de Sentencia Penal. Especificó haber recibido presiones e intentado ser sobornada por el diputado y su abogado penalista, si ella otorgaba un dictamen favorable a favor de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quien pretendía en ese entonces dirigir la Secretaría General del Partido Patriota. Molestos por esta situación, no querían que yo razonara mi voto, me insistían que no, y menos que con excusa, no era, ellos también lo decían, no era viable, ¿verdad? Hablé con ellos, con todos, les dije, esa sea mi postura era en ese sentido, y estaban molestos. Escobar refirió haber pagado en carne propia las consecuencias que traería consigo denunciar las presiones. Fue enfática al decir que su familia fue amenazada e intimidada y que por tal razón migraron hacia otro país con el único objetivo de garantizar su bienestar y el de su familia. Declaró que la injerencia de los poderes del Estado en el sistema de justicia es una razón importante por la cual este organismo no se fortalece. Y la verdad es que la única intención al hacerlo es que se visualice que el sistema de justicia en Guatemala no ha funcionado porque las injerencias de los otros poderes del Estado han estado ahí y eso impide realmente que se fortalezca el organismo judicial. Y de los tribunales de justicia vamos al interior del país. Lo hacemos para hablar de cómo los daños en una carretera terminan afectando al sistema penitenciario y a los privados de libertad. Al ver las imágenes podemos imaginar que se trata del castigo impuesto y de esa manera cumplir con el pago a la sociedad por los delitos por los que se encuentran detenidos. Pero la realidad es otra. Para los privados de libertad de la cárcel de Mazatenango, Suchitepeques, que son llevados a pie desde ese centro de detención hasta la carretera al Pacífico, durante un tramo de 2 kilómetros, por el mal estado de la calle de terracería que hace imposible el paso de vehículos, incluso los de doble tracción. Tras una caminata de media hora, presos y custodios abordan un camión y son llevados a los tribunales correspondientes. En el traslado se mezclan con adultos y niños que viven en el sector. Los reos conversan entre sí, saludan a los vecinos,
piden caminar más despacio o ayuda en algunos tramos. Resbalan entre las piedras sueltas y algunos se quejan de dolores físicos, sin olvidarse que son vulnerables a una fuga o un rescate. Se tiene previsto que mañana vecinos y familiares de reos y guardias del sistema penitenciario realicen una manifestación en el centro preventivo y bloqueen la ruta al lugar como medida de presión para que las autoridades reparen la calle. Mucha atención porque en alerta se encuentran autoridades por una potente erupción que registró esta mañana el volcán de fuego, que generó una fuente incandescente de 200 a 300 metros sobre el cráter. El coloso mantiene explosiones moderadas y fuertes con columnas de ceniza a una altura aproximada de 5.000 metros sobre el nivel del mar. La caída de ceniza afecta a varias comunidades, en especial del municipio de Yepocapa, en Chimaltenango. El INSIBUME recomendó a la Dirección General de Aeronáutica Civil tomar precauciones con el tráfico aéreo. Se prevé que pueda incrementar su actividad. La situación legal de la exvicepresidenta de la República se complica cada día más. No tiene abogado y el gobierno de Honduras también quiere pellizcar algo. Roxana Valdetti tiene una semana para conseguir un abogado o deberá aceptar uno de la defensa pública penal. Y fue justo por no tener un abogado que ella y los 14 implicados en el denominado caso Fórmula Mágica deberán esperar 5 días más para escuchar la acusación formal del Ministerio Público, donde se les vincula al desfalco de 137.8 millones de quetzales al Estado por la supuesta limpieza del lago de Amatitlán, con una solución que resultó ser agua con sal. La audiencia fue programada para el 4 de octubre. Horas de la tarde, pues hice lo que pude, pero usted comprenderá que es mi defensa la que está en juego y no se la voy a dar a alguien que no conozca. Creo que han sido 7 meses de espera, creo que todos lo estamos esperando, pero aquí está en juego la verdad, no los inventos que quieren hacer sobre un caso como el caso de Amatitlán. Creo que aquí están inocentes 7 meses. Pero ese no es el único problema que se le suma a la ex vicemandataria. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado de Honduras informó que comenzó el proceso de secuestro de documentos relacionados a la adquisición de una propiedad en Roatán, después que el Ministerio Público de Guatemala solicitara la extinción de dominio de esa propiedad. La casa está valorada en 750,000 quetzales en el exclusivo y lujoso condominio turístico Pristine Bay Roatán. Estamos de regreso. Tras la muerte de 4 niños y el riesgo para más de 20, han iniciado las investigaciones para saber qué pasó en el Hospital del Terror. Tras la muerte de 4 niños, supuestamente como consecuencia de haber sido infectados por una bacteria al suministrarles sueros contaminados en el Hospital de Infectología, las autoridades de salud dispusieron suspender las visitas, en tanto se establece cómo fue que se registró dicha contaminación. Además, se conoció que 24 menores de edad están contagiados con dicha bacteria, 21 ya fueron dados de alta. Prácticamente este brote se daba por controlado, ¿verdad? A raíz de los nuevos casos identificados, se tendrán que tomar en cuenta de manera administrativa por parte del hospital el hecho si se van a seguir hospitalizando o no a niños, ¿verdad? Eso, vuelvo a insistir, dependerá de las decisiones que tome el propio nosocomio y, en dado caso, el definir como normas para la visita de los niños. Aquí, por ejemplo, hay algunas áreas donde las mamás se quedan con los niños, ¿verdad? Pero además en horas de visita vienen otros familiares. También se conoció que personal del Ministerio Público está investigando el deceso de los menores para establecer quiénes tienen alguna responsabilidad y aplicar las sanciones que establece la ley. Vamos con otro seguimiento y esta vez tiene que ver con el lago al sur de la capital. Es el lago que matamos. Tras la muerte de cientos de peces en el lago de Amatitlán, diversas organizaciones realizan acciones para determinar las causas de este lamentable hecho. Varias hipótesis han surgido al respecto.
Sin embargo, expertos ambientalistas del MAGA han dado a conocer que pudo deberse principalmente al exceso de nitrógeno. El problema del lago de Amatitlán es un problema de eutroficación, es un fenómeno donde existe demasiado nitrógeno y lo que provoca es que las mismas plantas del lago crezcan desmesuradamente. Al crecer desmesuradamente por el exceso de nitrógeno, las plantas crecen demasiado rápido, las plantas acuáticas. ¿Qué es lo que causa? Que ellas consuman todo el oxígeno, entonces muere el pez. Según el experto, establecer tratamientos de aguas residuales para evitar seguir destruyendo los lagos del país. Debe de pensarse en separar lo que es aguas servidas con aguas pluviales, porque las aguas pluviales mantienen acuíferos y los mantienen limpios, mientras que las aguas servidas debería de ser obligatorio de que toda área urbana tiene que tener un drenaje y un tratamiento de aguas. El representante de la Comisión de Recursos Hídricos del Congreso de la República indicó que estará solicitando un informe al Ministerio de Ambiente para determinar con precisión las causas que están afectando al lago de Amatitlán. Salieron a la luz pública las primeras imágenes del interior del Liceo Javier. En ellas se observa lo que ocurrió minutos antes del fallecimiento de un estudiante. Las investigaciones por la muerte del estudiante Edward Alexander Aldana, de 13 años, en la piscina del Liceo Javier en la zona 12, empieza a tomar rumbo y con ello las autoridades esperan deducir responsabilidades. El caso es polémico porque se trata de un centro educativo de alto nivel, donde el reglamento de convivencia tendría que ser más estricto y la atención a cada estudiante personalizada. Las primeras imágenes del día en que el adolescente se ahogó en la piscina salieron a luz y en él queda en completa evidencia la negligencia del profesor de natación. El video muestra cómo el profesor presta más atención a su teléfono celular que a los alumnos a quienes les imparte la clase. Nosotros no somos jueces para acusar y señalar, pero algo sí tenemos claro. La responsabilidad de este hombre tuvo que haber sido tan grande como su negligencia. Hablamos de niños y niñas que lo único que tal vez pretendían era divertirse un momento, pero su inocencia nubló sus sentidos y no pudieron evaluar los riesgos y el peligro que corrían al quedarse sin supervisión en la piscina. Las imágenes no muestran el momento en que se ahoga la víctima, pero se cree que se quedó sola en la piscina. Minutos después, tras pedir auxilio y luchar contra el agua, se ahogó. Y mucho se ha especulado sobre la comunidad judía en Guatemala y sus prácticas. A continuación, un trabajo especial respecto a este tema. Llegaron al país a finales de 2012, procedentes de Canadá, país que los expulsó por supuesto maltrato infantil. Son al menos 300 personas, entre hombres, mujeres y niños. La mayoría pertenece a Let Tahor, una secta conformada por estadounidenses israelíes. Nos referimos a la comunidad judía ultraortodoxa, motivados por al menos 15 familias guatemaltecas que se unieron a sus creencias, buscaron residir en San Juan, La Laguna, Sololá, donde vivieron por varios meses. Sin embargo, fueron expulsados por pobladores, quienes los señalaron de no respetar las costumbres locales en agosto de 2014. Después, viajaron hasta la capital, donde rentaron un edificio de apartamentos en los alrededores del mercado de la terminal Zona 9. Tras casi 2 años de vivir en la ciudad, volvieron a desplazarse a otro sitio, luego de allanamientos policiales por supuestas denuncias de explotación de menores y maltrato. Aseguran que se sentían intimidados, acosados y espiados, por lo que ahora se han ubicado en Oratorio Santa Rosa, donde buscan iniciar una nueva vida en condiciones poco apropiadas. Es una finca de más de 300 manzanas, ubicada en la aldea El Armadillo. La compraron hace unos años y tenían planeado ocuparla luego de urbanizarla y construir casas formales. Sin embargo, los problemas en la capital los obligaron a acelerar el proceso de traslado. Champas y furgones serán su hogar hasta que terminen el proyecto de construcción.
Vamos a organizar usted lo ha dicho, una despensa, ¿verdad? Con todos los artículos necesarios para cada uno y pues los vamos a estar trayendo de los lugares que mejor nos convenga, ¿verdad? Entre sus proyectos económicos pretenden poner a funcionar una imprenta en la que buscan generar fuentes de empleos a los oriundos de la zona. Pues hay varios proyectos a desarrollar. Por ejemplo, está el proyecto de una imprenta en la cual ya se tiene la bodega, la maquinaria, una imprenta que tendrá la capacidad de poder dar empleos tanto a miembros de la comunidad como a personas que habitan a los alrededores para poder mejorar la economía. La comunidad judía ratificó su propósito y asegura que no busca problemas con la comunidad a donde han llegado y tampoco lo han hecho en otros lugares. Sin embargo, los señalamientos en su contra los califica como una persecución política en la que culpa al Estado de Israel por su creencia religiosa. El motivo de nuestro traslado de la ciudad capital por aquí es una reacción, nuestra reacción sobre toda la situación, porque cuando nuestros enemigos, el gobierno de Israel, están ocupados para molestar, para destruir, nosotros estamos ocupados para construir. Exfuncionarios de Colombia y España participarán en el Encuentro Nacional de Empresarios que se celebrará el próximo mes. Ante el aumento del desempleo y el desorden urbano, miembros de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, comentan que Sergio Fajardo y Jordi Hereu, principales expositores del ENADE 2016, darán a conocer una visión renovada para promover las ciudades intermedias y los clústeres de desarrollo. El tema de ciudades intermedias, yo creo que es importante entender y explicar un poco de que no es un concepto o una palabra que nosotros hayamos inventado, sino que es un concepto que viene realmente de estos técnicos expertos en el tema de estas ciudades que ya son ciudades, pero todavía se siguen tratando como grandes pueblos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que la presencia de Jordi Hereu es fundamental para nosotros en este ENADE. Y el otro personaje sumamente importante también, el doctor Sergio Fajardo, quien fue gobernador de Antioquia y también fue alcalde de la ciudad de Medellín, en Colombia. Los paneles, ¿qué hace falta en las ciudades intermedias para generar más oportunidades? Y cómo potenciar la gobernabilidad en las ciudades intermedias para lograr desarrollo, definirán con diversos expositores la fórmula para promover oportunidades. Los invitados van a variar. Estos foros son 2 paneles en donde los invitados van a variar. En uno va a haber algunos empresarios, la intención es tener empresarios que ya han invertido en algunas de estas ciudades intermedias, el generar nuevas propuestas y el generar nuevas ideas, tratando de, como dicen, pensar fuera de la caja. Sin embargo, yo creo que en este momento en Guatemala no solo es una buena idea, sino que es indispensable. 2 motivos. Uno, definitivamente la falta de oportunidades está haciendo que nuestra juventud piense realmente en migrar a otros países fuera de nuestras fronteras, cuando nosotros estamos proponiendo el que se generen oportunidades suficientes dentro de las mismas fronteras del país para esos mismos jóvenes. El próximo ENADE 2016, a realizarse el 6 de octubre, busca promover una agenda de políticas públicas en temas relacionados con competitividad, educación, empleo, nutrición y fortaleza